Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera que tiene estas mariposas. Se parece mucho el diseño a un anillo que ya les hice, pero no es igual. El anillo es un poquito diferente, la mariposa. Estas son un poquito más pequeñas. Las estuve haciendo en la puntada peyote impar. Si quieren ver el diseño para esta pulsera lo van a encontrar en mi Instagram, así que no olviden seguirme allá. Antes de comenzar no olviden por favor suscribirse al canal, seguirme en todas mis redes sociales. No olviden también dejar sus comentarios, darle like a este video y compartirlo. Este es el anillo que les estoy diciendo que se parece a esta pulsera, pero como pueden ver la mariposa es muy diferente. Este anillo lo encuentran en el canal también, ya tengo ese video en el canal, si no lo han visto pueden encontrarlo en los videos anteriores. En esta ocasión voy a estar utilizando estos 5 colores de Delica's Miyuki en el número 11-0. Estoy utilizando este tono verde, un tono amarillo, un tono blanco, este azul y este negro mate. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 10. Ya coloqué el hilo en mi aguja, coloqué 1,5 metros de hilo. Voy a comenzar pasando estas dos Delica's, es una blanca y una del tono verde. Las voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Ahora aquí regreso mi aguja en la Delica blanca. Ahora voy a pasar por mi aguja a estas siguientes Delicas. Estoy pasando un azul, una amarilla, un azul, 5 del tono blanco, una verde y 4 del tono blanco. Ahora voy a dejar las dos primeras blancas y regreso la aguja aquí, en la tercera blanca. Ahora de nuevo tomo una blanca, una verde, de nuevo tomo el blanco, coloco dos, una azul, así terminó esta vuelta. Ahora paso mi aguja aquí. Ahora aquí voy a continuar con la siguiente vuelta y me voy a regresar aquí mismo pasando el hilo por fuera de esta Delica. Normalmente me regreso hacia este lado para hacer esta siguiente vuelta y después continúo para que el hilo no se note, pero con la siguiente vuelta la Delica que va a quedar aquí va a tapar el hilo, así que yo voy a continuar de este lado y comienzo con una verde, paso aquí en esta azul, tomo el tono blanco, coloco 3 Delicas, ahora tomo un azul, una crema. Ahora aquí voy a hacer un aumento, voy a tomar 2 Delicas blancas, paso aquí. Ahora me regreso pasando la aguja aquí.
De nuevo tomo una blanca. Tomo el azul, coloco 2. Ahora voy a tomar de nuevo el color blanco, coloco 4. Aquí estoy pasando la delica número 3. Esta la voy a pasar por estas 2 delicas verdes. Tomo la siguiente blanca y me regreso aquí pasando en esta. Ahora voy a regresarme hacia abajo. Y voy hacia arriba de nuevo aquí. De nuevo tomo aquí el color blanco, coloco 2. Dos verdes. Una amarilla. Dos blancas. Paso aquí por 2 delicas. Tomo la siguiente blanca, paso hacia abajo aquí. Y ahora me regreso hacia arriba por 2. Aquí continúo, tomo una blanca. Dos azules. Una verde. 3 blancas. Aquí voy a pasar por 2 delicas. Tomo la siguiente delica y paso hacia arriba aquí. Ahora me regreso hacia abajo por 2. Y paso hacia acá para continuar con la vuelta. De nuevo tomo el tono blanco, voy a colocar 3. Una verde. Una azul. Una verde. Y aquí paso por estas 2 delicas.
Ahora de nuevo tomo una blanca y voy a ir hacia abajo aquí. Voy hacia arriba pasando por 2 delicas. Y de nuevo paso hacia abajo aquí. Una blanca. 2 verdes. Una blanca. Una negra. Una blanca. Paso por 2 delicas. Ahora tomo un azul y me regreso aquí hacia arriba. Me regreso hacia abajo pasando 2 delicas. Ahora de nuevo tomo un azul. Una blanca. Una negra. Ahora aquí de nuevo tomo el blanco y coloco 4. Y tomo la siguiente blanca, paso hacia abajo aquí. Ahora aquí de nuevo tomo el blanco y coloco 4. Una negra. Una blanca. Paso por 2 delicas. Y aquí tomo una amarilla y me regreso aquí. Un azul. Una blanca. Una negra. 4 blancas. Aquí paso por 2 delicas. Tomo esta blanca y paso hacia abajo. De nuevo tomo el blanco, voy a colocar 3. Un azul. Una negra. Una blanca. Paso por 2.
De nuevo un azul y me regreso aquí. Ahora tomo una blanca, una negra, un azul, 4 blancas. De nuevo comienzo con el blanco y coloco 3. Dos azules, una blanca, una verde, de nuevo tomo una blanca, una negra, un azul, 4 blancas, una negra, un azul, una blanca, una negra, un azul, dos blancas, una blanca, dos azules, una negra, un azul, dos negras, una negra, dos azules, una negra, dos azules, una blanca,
una negra, 4 azules, una negra, una blanca, ahora tomo una blanca, una negra, 4 azules, una negra, de nuevo tomo el negro, coloco 3, dos azules, dos blancas, ahora tomo una verde, una blanca, dos azules, una blanca, una negra, una blanca, tomo el blanco, coloco 3, una azul, una blanca, una verde, una blanca, un azul, una blanca, una negra, un azul, 3 blancas, ahora tomo una verde, una blanca, una negra, una azul, una blanca, dos azules, una amarilla, una verde,
una blanca, una negra, una blanca, una azul, una verde, ahora tomo el color azul, coloco 2, una blanca, una negra, una verde, 2 azules, una azul, 2 blancas, una negra, una blanca, una amarilla, una verde, dos azules, tres blancas, una verde, una blanca, una verde, una blanca, una verde, dos blancas, un azul, una blanca, una verde, tres blancas, un azul, dos blancas, una blanca, dos azules, dos blancas, una verde, una blanca, tres blancas,
una verde, una amarilla, dos blancas, una blanca, dos azules, una verde, tres blancas, de nuevo tomo el blanco, coloco tres, una verde, un azul, una verde, una blanca, una blanca, dos verdes, una blanca, una negra, una blanca, un azul, ahora de aquí en adelante vamos a repetir lo que ya tenemos desde aquí hacia acá. En esta vuelta que acabamos de terminar ya estamos comenzando de nuevo nuestra mariposa, así que la siguiente vuelta que vamos a hacer sería esta que está aquí, la que marqué con la aguja, y sería una azul, una blanca, una negra, una, dos, tres, cuatro blancas, y ya después continuamos las vueltas hacia acá. Así que esto lo voy a hacer fuera de cámara y regreso cuando ya tenga el largo que yo necesito. Para la pulsera que estoy haciendo decidí hacer tres mariposas, así que ahora aquí simplemente voy a terminar esta florecita que está aquí y esta. Una vez que termine esta voy a comenzar a hacer disminuciones, y una vez que termine esta florecita voy a comenzar a hacer disminuciones, y al estar haciendo esta florecita ya no vamos a agregar esta delica ni esta azul de acá ni esta negra, que estaría en la última vuelta para terminar esta florecita, y no la voy a hacer porque ahí sería comenzar otra mariposa y yo ya no quiero hacer otra, simplemente quiero tres mariposas, así que de aquí en adelante solo voy a repetir estas vueltas hasta aquí sin colocar estas delicas. Hagan de cuenta que solo voy a colocar blancas, solamente voy a estar colocando en este espacio delicas blancas.
Aquí ya terminé la última florecita y de aquí en adelante voy a estar haciendo disminuciones desde esta vuelta ya se va a quedar así, así que ahora voy a regresarme hacia arriba pasando 2 delicas. Voy hacia abajo por una y de nuevo hacia arriba aquí en estas dos. Y ahora voy a utilizar el color blanco y voy a ir colocando una en cada espacio. Ahora aquí voy a hacer una disminución con el hilo, voy a pasar aquí hacia abajo por 2 delicas. Tomo una delica hacia arriba. Y una hacia abajo. Y ahora continúo con el tono blanco colocando una en cada espacio. De nuevo hago disminución regresándome hacia acá por 2 delicas. Continúo con el color blanco. Continúo y coloco con las disminuciones. Esta es la última disminución. Y ahora de nuevo voy hacia abajo. Aquí ya tengo las disminuciones. Ahora aquí voy a tomar 8 delicas blancas y voy a hacer una argollita. Voy a pasar 2 veces más por la argollita y después voy a perder este hilo hacia atrás. Ya terminé de este lado, sujeté bien el hilo aquí y después lo escondí hacia acá. Ahora estoy tomando aquí el hilo que dejé al comienzo y aquí voy a pasar mi aguja hacia acá. Ahora voy a terminar esta florecita de aquí y de ahí voy a comenzar a hacer las disminuciones igual que hice del otro lado. Aquí continúo con el tono blanco, colocando una en cada espacio,
Solo vamos a usar una azul en esta vuelta. Aquí tomo una azul. Y de nuevo tomo una blanca. Y ahora solo voy a estar utilizando el blanco y voy a comenzar a hacer las disminuciones que hice del otro lado, exactamente lo mismo. Y ya al final simplemente voy a hacer una argollita de delicas igual como hice del otro lado. Esto ya no se los voy a mostrar ya que es exactamente lo mismo. Solo debemos de hacer estas disminuciones y la argollita. Así que lo voy a hacer y ahorita regreso. Ya terminé de hacer las disminuciones de este lado. Ahora para cerrar la pulsera voy a utilizar este hilo chino en este color azul. Ya les he mostrado cómo colocar el hilo chino, así que esto lo voy a hacer fuera de cámara y ahorita regreso. Ya terminé de colocarle el hilo y así ya queda terminada la pulsera. Y bueno chicas, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden por favor dejar sus comentarios, darle like al video, compartirlo. No olviden que en Instagram les voy a dejar el diagrama. Y eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.